Empieza la grabación. Les voy a compartir PowerPoint. Ahí están viendo todos el PowerPoint, ¿no es cierto? Así es. Bueno. Entonces. Papi salió mismo, ¿sí? Estoy dando clase, ¿ok? No vas a ver a los chicos, ¿sí? Bueno, distribuciones continuas. ¿Qué tal van las clases, Bartolo? Me pregunta mi barbero. Obviamente que no a mí, ¿no? ¿Sí? Es un caso hipotético. Bien, hablando de probabilidades y de estadísticas, responde Bartolo. Ah, probabilidades, sí. Yo suelo jugar a la lotería, dice, mientras me pasa la cuchilla por la barba. Cuando compro un número, tal y como yo estoy entendiendo, hay dos posibilidades. Puedo ganar o puedo perder. Entonces tengo un 50% de probabilidad de ganar y un 50% de probabilidad de perder. Es así, ¿no? Muy bien, Ricardo, respondo. Mientras pienso que, bueno, no es bueno contradecir a nadie que tenga una navaja tan cerca de mi cuello. Esto responde a el estudio de situaciones hipotéticas que pueden o no estar de alguna forma influidas por los diferentes tipos de distribuciones estadísticas, ¿sí? A lo largo de la materia vimos, ¿sí? Si hablamos de un caso concreto, acá a el barbero, ¿sí? Que se llama Ricardo, le tendríamos que decir que se trata de una distribución de Bernoulli, ¿sí? Que va a depender del evento y de todo lo que diezme ese evento de determinadas situaciones. Si ese evento concreto se repite una n cantidad de veces, podríamos hablar de otro tipo de distribución como la multinomial o la hipergeométrica, o incluso, ¿sí?, la de Poisson. Hoy vamos a hablar, ¿sí?, de las distribuciones continuas. ¿Por qué? Porque la clase pasada ya hablamos de Bernoulli, de binomial, multinomial, hipergeométrica y Poisson, ¿sí?, que es todo esta parte superior del cuadro. Acá, como la clase pasada les mostré un resumen, acá les muestro nuevamente un resumen de las características, aplicaciones y funciones para cada tipo de distribución. Y estas acá, que están abajo, corresponden al grupo de distribuciones continuas. Como ven, acá está, ¿sí?, la caracterización, discreto, 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 continuo, continuo, continuo. Hoy vamos a ver estas, ¿sí? La uniforme continua, la exponencial, la normal, y les voy a mencionar una más que es la de Erlang, ¿sí? Como habíamos hablado, cuando hablamos de variables de tipo discretas, se trata de casos de formulaciones en donde una variable puede tomar un X conjunto de datos probables en un intervalo que pueden variar desde X sub 0, X sub 1, X sub 2, hasta X sub n menos 1. Cada uno de estos valores va a tener una probabilidad de ocurrencia. La idea es que esa probabilidad, cuya suma debería ser igual a 1, ¿sí?, esté dentro de un rango en donde la sumatoria de este factor y va a estar entre la probabilidad de que ocurra el límite inferior y el límite superior, lo cual puede de alguna forma determinar cuál es el comportamiento de esta distribución discreta. O sea, cuáles son aquellos rangos de valores que tienen mayor o menor probabilidad de ocurrencia. Cuando hablamos de distribuciones continuas hay una serie de, ¿sí?, condiciones que deben llegar a cumplirse para que el estudio de la variable pueda llegar a ser continuo. La idea es que esta variable puede tomar un rango de valores en un intervalo específico. Para que esto suceda de esta forma, ¿sí?, la variable tiene que ser integrable durante todo el intervalo que está en estudio, ¿sí? Entonces, si esta función es definida en un intervalo alfa y beta, y yo hago un estudio entre un intervalo alfa y a, la función tiene que ser integrable en ese intervalo de estudio que va entre alfa y a, ¿sí? O sea, tiene que estar definida en cada uno de sus puntos. Como les comenté anteriormente, esto nos permite a nosotros, a través de una estimación de un valor esperado que puede llegar a tener la variable continua, determinar toda la superficie, ¿sí?, que se forma debajo del área de la integral.
Entonces nosotros, a través de los diferentes métodos de estimación, como el de números índices que vimos, lo que podemos hacer es generar una X cantidad de números aleatorios que se comprueba que estén comprendidos en esta área que se forma debajo de la integral, y de esta forma podemos aproximar, ¿sí?, de manera bastante fidedigna el valor esperado que puede llegar a tener esa variable continua. En las distribuciones, ¿sí?, continuas tenemos grandes grupos. La distribución uniforme continua es una distribución cuya función de densidad de probabilidad resulta bastante simple. Tiene una característica que es constante dentro de un intervalo de estudio, por ejemplo, entre los valores A y B. Esta distribución uniforme se presenta de manera sistemática en diferentes fenómenos con sucesos que son equiprobables de incidencia, pero todo lo que sale del espectro de estudio tiene valores inespecíficos. Vale decir, en aquellos experimentos cuyos resultados tienen todos la misma probabilidad de ocurrencia en el intervalo de estudio. Surgen generalmente como consecuencia de estudiar las características de los errores que surgen por redondeo al registrar un conjunto de medidas que está sujeta a un cierto nivel de precisión. La importancia de este método respecto a otras técnicas de simulación es que es bastante simple, se puede emplear para simular las variables aleatorias de casi cualquier tipo de probabilidad, y generalmente los lenguajes de las librerías que están incorporadas dentro de los lenguajes de programación ya tienen incorporado, ¿sí?, algunas funciones que pueden ser utilizadas. La función generalmente es un valor, por ejemplo, 1 sobre b menos a, para todo f de x, siempre y cuando x esté en el intervalo de estudio, que es entre a y b. Y fuera de ese intervalo, vale 0. ¿Sí? En el caso de la función de densidad, vamos a decir que si x es menor o igual a a, va a valer 0, y si x, por ejemplo, es mayor o igual a b, va a valer 1. O sea, valores, ¿sí?, totalmente fuera del análisis. Pero dentro de nuestra área de estudio va a ser x menos a sobre b menos a. Esta es la función de densidad. Si vamos a ver las gráficas que nos generan estas funciones, vemos que la función f de x, como les dije, va a ser un valor continuo dentro del intervalo de estudio. Fuera del intervalo de estudio, sus valores no me interesan. La función de densidad, y esto es importante, tiene un valor determinado en el rango A y B, y fuera de ese rango vale 0 o vale 1, o sea, es indistinto. Este es el valor de estudio. Si la función f de x está definida, nos permite utilizar el método de la función inversa, ¿sí? La función inversa es aquella a través de la cual, si yo puedo determinar el valor de f de x a través de la función inversa, eso me va a dar el resultado de f de x igual a y. Teniendo y teniendo la gráfica de la función, yo puedo llegar a determinar el valor de x para ese punto de la función. Acá lo que vemos es la definición de la media y de la variancia para este tipo de funciones continuas. Entonces, cuando tenemos una sucesión de números aleatorios que se distribuyen según esta distribución, vamos a tener una función de densidad dentro de un rango de 0 a 1. Y se pueden generar números aleatorios que se ajusten a esta función, ¿sí?, de densidad. Como les dije, f de x igual a u o a y, por ejemplo, si estamos hablando de la gráfica, ¿sí? Acá ven que es u sub 0 o y, ¿sí? Teniendo definida esta función entonces de densidad, lo que yo puedo hacer es generar esto, que es la función inversa, ¿sí? Si yo aplico la función inversa f a la menos 1 de y, tendría que poder obtener el punto x. Como les decía acá, ¿sí?, si yo tengo la definición de la función inversa de f de x, yo podría, conociendo el valor de y, despejar y hallar el valor de x, siempre y cuando exista la inversa para esa función. Y acá van a ver una de las formulitas que por ahí ya veníamos usando y viendo, ¿sí?, que es para convertir los valores entonces de una tabla de números al azar en una muestra artificial con una distribución de tipo uniforme, comprendida en un intervalo A y B. Lo que podemos utilizar es la transformación inversa, ¿sí?, que es la que está en la función 1, que es esta que está acá, ¿sí?, de acuerdo con esto que habla de que si existe la inversa puedo despejar el valor de x, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer despejando
¿sí?, de esta función, el valor de x me va a quedar x igual a A más B menos A por U, o I si quieren llamarlo, ¿sí? Este I va a ser el f de x. Ahí tenemos U es el elemento de la sucesión aleatoria entre 0 y 1, A es el origen del intervalo resultante y B es el otro extremo, ¿sí? Les digo que esto se parece mucho por ahí a la fórmula que estábamos usando para ajustar los valores a un rango de datos conocidos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lo que nosotros hacíamos era A más el valor aleatorio generado, ¿sí?, por B menos A, ¿sí? Es muy similar a esta esta es el fundamento teórico, digamos, de esa fórmula, ¿no? El otro tipo de distribución es la de distribución exponencial, siempre hablando de distribuciones continuas. En este caso estamos representando los intervalos de tiempo definidos entre las ocurrencias de eventos aleatorios distintos que producen resultados que son independientes y se presentan a lo largo de un tiempo. Si una sucesión de eventos ocurre en el tiempo de acuerdo con la ley de Poisson, que es alguna de las distribuciones que habíamos visto anteriormente, pero con la particularidad que este evento se produce a un promedio de X eventos por unidad de tiempo, entonces en esa situación podríamos hacernos la pregunta de que, ¿cuánto tiempo habría que esperar entonces para que vuelva a ocurrir la primera ocurrencia del evento planteado? En este caso lo que tenemos que considerar es la variable X que indica el tiempo de espera, y los valores de la variable aleatoria deberán satisfacer las siguientes suposiciones. Primero estamos hablando de un rango temporal. Ese rango temporal va a estar definido por un intervalo que está entre un límite inferior y un límite superior. O sea, entre un límite t y un límite t más t, ¿sí? Ese límite t más t va a estar definido por el incremental de t, el rango de tiempo o paso con el cual querramos trabajar. En este caso, alfa va a indicar el número medio de eventos por unidad de tiempo, ¿sí? Este alfa que tenemos acá. En ese caso, entonces, esto, alfa incremental de t, lo que va a indicar es el número medio de eventos en este intervalo de tiempo t. Esta variable alfa que vemos en la fórmula es una constante que no va a depender ni de t ni de ningún otro factor. La probabilidad, entonces, de que durante un intervalo t más t de t ocurra más de un evento va a tender a cero en la medida de que este paso tienda a cero, ¿sí? Este paso aumenta, la probabilidad aumenta. Este paso disminuye, la probabilidad disminuye. El comportamiento de un número considerable de procesos dependientes del tiempo van a satisfacer estas suposiciones anteriores. Entonces, podríamos decir que es una variable que está condicionada por el tiempo, ¿sí? Dependientes del tiempo. ¿Cuándo vemos estos casos? ¿Cuándo surgen estos casos? Hay muchos. Por ejemplo, el intervalo entre dos accidentes en una fábrica, ¿sí? Dos fallas en una fábrica, la llegada de pedidos a una compañía, ¿sí? Pedidos del cliente, pedidos de suministros, el registro de pacientes en un hospital, ¿sí? Colas de espera, colas de atención a clientes, tiempo que puede transcurrir en el servicio de urgencias entre atender a un paciente y otro, y la llegada de nuevos individuos a estas colas de espera. Esta distribución depende de un parámetro lambda, que siempre va a ser mayor a 0, llamado parámetro de tasa, en donde se cumple que f de x es igual a lambda por e elevado a la lambda por x. Siempre dijimos que este lambda debe ser mayor a 0 y x mayor o igual a 0. En este caso, ¿sí?, la función de densidad se va a escribir en términos de la media de un valor mu, que va a definir de alguna forma la distribución que va a tener nuestra función. Esta función de densidad va a ser f de x igual a 1 sobre mu, todo este término, por e elevado a la menos x dividido mu. ¿Sí? Todo este término. Me costó bastante dibujar las fórmulas, las funciones en PowerPoint, pero bueno, espero que se entienda, ¿sí? Es todo este término por todo este término. Y esto es la potencia de E. En este caso se denomina distribución exponencial en dos parámetros cuando introducimos otro factor de estudio, por ejemplo el valor g, para trabajar con funciones de densidades que son iguales a 0, ¿sí? En este caso la fórmula se modifica levemente diciendo lambda por e elevado a la lambda por x menos g, con un x siempre mayor o igual a g. ¿Cuándo utilizamos, dijimos esto? Siempre que estudiamos el tiempo transcurrido entre un instante inicial y un momento posterior de cualquier tipo de suceso, ¿sí? Como dijimos anteriormente,
ver dónde estaba la... Bueno, todo lo que sea acá. Intervalos de accidentes, llegadas de pedidos de una compañía, pacientes, colas de espera, colas de atención, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan el ejemplo que habíamos visto de cuántas llamadas llegan en la distribución de Poisson? ¿Sí? Bueno, acá con un incremental de t variante y con x, ¿sí?, eventos similares que suceden en este intervalo de análisis, podemos hablar, por ejemplo, de la duración que puede llegar a tener una llamada telefónica, ¿sí? El tiempo transcurrido entre la llegada de dos sujetos a una terminal de servicio. Las gráficas, bueno, la exponencial puede ser descendente o ascendente, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, tenemos la gráfica. Esta es una exponencial descendente, pero también podemos tener la otra, que es la ascendente. En este caso, ahí está el ejemplo de, ¿sí?, la aplicación de esta formulita que tenemos acá, para el caso de estudio de lambda igual a 3 y lambda igual a 5. ¿Qué podemos analizar en estas dos gráficas? Se puede ver que el valor de la distribución, por un lado, siempre va a ser positivo. O sea, aunque tienda a 0, ¿sí?, nunca se va a hacer negativo, siempre va a ser positivo, va a tender a 0 cuando ese incremental de t, ¿sí?, alfa por incremental de t tiende a 0, pero nunca se va a hacer 0. Por otra parte, el punto de intersección de la distribución con el eje de ordenadas se va a producir en 1 sobre lambda, ¿sí? Para el caso de la exponencial creciente, ¿sí?, ustedes van a ver que va a empezar en un valor mínimo y va a crecer, y después se va a aplanar la curva, ¿sí? Y esta misma tendencia que tiene a tender a 0 para la decreciente, va a tender a un valor máximo en la creciente, ¿sí? Pero nunca se va a hacer infinito, digamos, ¿se entiende? Nunca va a ser como una función creciente común. La exponencial tiende a un valor máximo y ahí lo queda, y tiende a aplanarse la curva tendiendo a ese valor máximo, pero nunca llega a alcanzar ese valor máximo, ¿sí? La función entonces de distribución X va a estar dada por una función de densidad que va a integrar, ¿sí?, la función 1 menos e elevado a la lambda por x en el intervalo 0 y x, que va a ser nuestro intervalo de estudio. De las que se deducen entonces la media y la variancia a través de estas dos fórmulas, ¿sí?, que derivan de esto. Por ejemplo, para el caso de métodos de números índices, que ustedes ya lo estudiaron, ¿sí?, ¿cómo se aplicaría? Si se asignan los siguientes valores a las marcas de clase, por ejemplo, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 y 3.5, que son los valores acá, que yo defino como valores de las marcas de clase, aplico la función f de x, ¿sí?, la función exponencial, para x igual a 1, para x igual a 1.5, para x igual a 2, para x igual a 2.5, para x igual a 3 y para x igual a 3.5. Y en este caso, entonces, yo tendría los valores de la probabilidad para cada una de mis marcas de clase, ¿sí? Y de esta forma avanzo con la aplicación del método que ustedes ya conocen. Acá, como les dije, está la que tiende a 0 cuando es decreciente y la que tiende a un valor máximo, ¿sí?, entre 0 y 1, por ejemplo, nunca llega a ese valor máximo, ¿sí? Entonces tiene un crecimiento, ¿sí?, inicial exponencial, pero luego tiende a ese valor máximo, ¿sí? No tiende a infinito. La siguiente distribución continua que vamos a analizar es la distribución normal. Esta por ahí es la que más van a utilizar y la que más van a aplicar. ¿Por qué? Cuando hablamos de distribuciones continuas, ¿por qué sucede esto? Por una particularidad propia de este tipo de distribución, ¿sí? Como dice ahí, es muy usada en la teoría y en las probabilidades estadísticas. Tiene propiedades matemáticas y estadísticas sencillas y útiles, es continua durante el rango de estudio, es integrable, ¿sí?, se puede integrar, se puede derivar. Responde a la teoría del límite central, se aplica a diferentes fenómenos del mundo real, ¿sí?, fenómenos físicos, geológicos, sociales y económicos, que por ahí son los más difíciles de representar en otros ambientes. ¿Y cuál es esa particularidad que tiene la distribución normal? Esto que le menciono acá, entre comillas. Si una magnitud X es consecuencia de un número muy grande de influencias, esto quiere decir que esta magnitud X que estoy queriendo simular y que está bajo estudio,
no responde solo a una distribución específica, sino a la influencia de varias variables, varios componentes que a su vez tienen influencias de otras distribuciones. Esto es como una acumulación de influencias, cada uno con su propio tipo de distribución, y esto lo que hace es ir sumando todas estas influencias. De esta forma, ninguna de ellas tiene un efecto que es muy relevante. Si, dado el caso, habría alguna influencia que supera a las demás, utilizo esa para representar a mi fenómeno en estudio. Pero en el caso en que todas tengan el mismo efecto y no haya una que prolifere con respecto a las otras, una que sea muy relevante en comparación con las demás, entonces la mejor distribución para analizar el comportamiento de esta magnitud X va a ser una distribución normal. Esto es lo que se da mucho en la mayoría de los casos, especialmente sociales, económicos, ¿sí?, de análisis actual. ¿Cuál es ese rasgo práctico valioso que tiene la distribución normal? ¿Sí? Como les dije, cuando tengo influencia de muchas distribuciones, hoy son binomiales y otras, y ninguna con una influencia que supere a las demás, es la que mejor se puede ajustar para su representación. En este caso se responde a que toda variable aleatoria formada por la suma de otras variables aleatorias tuviesen la distribución de probabilidad que tuviesen, se va a distribuir según la distribución normal. Se identifica mediante dos parámetros que son muy importantes, m y sigma. Si la variable aleatoria x tiene una función de densidad f de x, la fórmula va a responder a 1 sobre sigma por raíz de 2pi por e elevado a la menos un medio, ¿sí? Acá hay un menos enfrente que no se nota muy bien, por x menos m sobre sigma elevado al cuadrado. Siempre este x va a tender entre menos infinito e infinito. Esto nos da un rango muy amplio de análisis y de estudio para su aplicación. Este sigma es un valor positivo y se dice que x va a tener una distribución normal o gaussiana para los valores e, la media y la variancia. Sería cómo se mueve esa campana de Gauss que hace a la gráfica común de la normal, ¿sí? M me indica el valor medio y la variancia me indica cuánto se distribuyen los valores en base a este valor medio, ¿sí? Esta fórmula se simplifica mucho para el caso donde nosotros hablamos de una media que está en torno al valor 0, un valor 0, y una variancia de 1, o sea que es la típica campana de Gauss normalizada, ¿sí? En ese caso, al hacer los valores de sigma y m iguales a 0 y a 1, la fórmula se simplifica bastante. Nos queda f de z igual a 1 sobre raíz de 2pi por e elevado a la menos z al cuadrado. ¿Sí? Se simplifica bastante la función de distribución normal. En este caso, la función de distribución de probabilidad no posee una expresión analítica algebraica explícita, y es posible su empleo, ¿por qué? Porque está bastante tabulada, ¿sí? Tenemos tablas que responden a la distribución normal, entonces se buscan esas tablas, los valores y listo. O sea, no tengo que ni siquiera hacer los cálculos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando tengo entonces una distribución normal que no responde a estos valores estándares? ¿Sí? Y utilizar esta fórmula, evidentemente, bueno, pues se vuelve complejo, entonces yo puedo estandarizar, puedo tender a que sea normalizada mi distribución. ¿Cómo hago entonces? La metodología para estandarizar una variable aleatoria normal dentro de los valores, ¿sí? 0 y 1, m igual a 0 y sigma igual a 1, ¿sí? Valores de media y distribución normalizados, ¿sí? En este caso, entonces, previamente estandarizo el valor de z igual a x menos m sobre sigma. En este caso, x va a representar los valores de la variable no estandarizada, ¿sí? Acá me faltó la variancia, ¿sí? Una distribución normal de m y sigma, en donde m y sigma son parámetros de la variable no estandarizada, y z son los valores de la variable ya estandarizada. Entonces yo tengo mis valores, ¿sí? De cuánto vale la media y la variancia para esa distribución no normalizada, tengo los valores de x y puedo hallar los valores de z. O viceversa, tengo los valores de z y puedo hallar los valores de x. Luego se puede operar en la tabla mencionada, o sea, me voy a la tabla normalizada, que les dije recién que existe y que no tengo que ni siquiera hacer los cálculos, voy y busco los datos en la tabla mencionada, buscando para cada marca de clase el valor de probabilidad que le corresponde, ¿sí? No se debe olvidar la transformación inversa luego de obtener esos valores. O sea, si yo quiero volver a obtener cuál sería el valor de x, yo lo que estoy obteniendo es el valor de z, ¿no? Entonces, si yo quiero volver a obtener el valor de x, o sea, cuál sería el valor de x para
mi distribución normalizada, no normalizada, con valores de m sigma original, lo que hago es el despeje de esta función, ¿sí? Ya obteniendo el valor de z de esta tabla, una vez que tengo la función estandarizada, busco en la tabla, obtengo el valor de z, y lo que hago es z por sigma más m, que son los datos iniciales, ¿sí? Los datos iniciales, y obtengo x, ¿sí? De esa forma, puedo aplicar la misma función y aplicarlo para obtener cualquier distribución, aunque esta no sea normalizada, ¿sí? Pero cualquier distribución normal que no esté normalizada dentro de los parámetros m igual a 0 y sigma igual a 1. La metodología para construir una muestra artificial que esté ajustada a la función de densidad de probabilidad siguiendo una distribución normal, ¿cuál va a ser? Tengo que determinar los valores mínimo y máximo del intervalo total y cuál es la amplitud del mismo, ¿sí? Para poder generar, ¿qué cosa? Todas mis marcas de clase. A partir de ahí defino cuántos subintervalos van a tener y voy a generar las divisiones para mi experimento. Calculo la amplitud de cada subintervalo, o sea, cuánto es el máximo y mínimo para cada subintervalo, dividiendo la amplitud total por el número de subintervalos que se van a considerar. Determino los límites para cada subintervalo y luego el valor de marca de clase que le corresponde a cada uno. Esto ya es aplicando el método de marcas de clase. Calculo la función de distribución asociada a cada marca de clase, ¿sí? Si es una distribución normalizada, lo que hago es buscar directamente el valor en la tabla normal. Si es una distribución no normalizada, procedo a hacer, ¿sí?, la transformación y busco en la tabla de distribución normal. De ahí lo que hago es aplicar el método de números índices, como ya lo vieron anteriormente, para obtener los elementos de la muestra artificial. A partir de la tabla de marcas de clases y sus correspondientes probabilidades, ¿sí?, transformo mis números aleatorios en probabilidades, valores de probabilidades. Si mis probabilidades las calculé entre 0 y 100, va a tener que ser números de 2 dígitos, ¿sí? Números de 2 dígitos. Si mis probabilidades las calculé entre 0 y 1, van a tener que ser números con decimales, ¿sí? O sea, esos números aleatorios se van a corresponder a las probabilidades de mis marcas de clase, empleando para ello entonces el generador pseudo-aleatorio que ustedes prefieran o que hayan implementado. Por ejemplo, para construir una muestra artificial de variables aleatorias correspondientes a una distribución normal que está estandarizada, o sea, m es igual a 0 y la variancia es igual a 1, con una desagregación de 9 clases, entonces lo que digo, mi mínimo es menos 4, mi máximo es 4. Entonces lo que defino es cuántos intervalos voy a crear en el medio. En este caso me dicen 9 intervalos. Entonces si yo divido la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿sí?, obtengo cantidad de valores posibles. Divido por la cantidad de marcas de clase que quiero generar, 9, y eso me va a dar el paso, ¿sí?, la amplitud de cada uno de los intervalos. Entonces lo que hago, ¿sí?, es obtener de la tabla de distribución normal para el intervalo, ¿sí?, menos 4,5 y menos 3,5, el primer valor, una marca de clase que me va a dar menos 4. Entre menos 3,5 y 2,5, una marca de clase que me va a dar 3. Y así sucesivamente para cada una de los intervalos definidos, ¿sí? Obtengo cuál es la marca de clase. Con el esquema presentado en esta tabla anterior, lo que obtengo, ¿sí?, haciendo uso de las tablas de distribución normal estandarizadas, las correspondientes distribuciones en las 9 clases, ¿sí? Para menos 4, ¿cuál es la función? Busco en la tabla y me dice 0.002. Para menos 3, ¿cuál es? 0.06. ¿Sí? Y así para cada una de las marcas de clase busco en la tabla y me va a decir cuál es el valor de la función. Podemos apreciar, podemos ver acá, ¿sí?, cómo responde a una distribución normal, ¿sí? Tenemos los valores mínimos, aumentan, ¿sí?, y después de llegar a un valor central, vuelve a disminuir. Puede apreciarse entonces la simetría que tiene la distribución, adicionando la función de distribución de probabilidades y siguiendo el método de aplicación de números índices. Entonces, teniendo en cuenta esta distribución, saco el valor de la función de acumulada, ¿sí?, sumando los valores de las probabilidades, me va a dar 1 al final, ¿sí?, la suma de todas las probabilidades, y después lo que genero es los mínimos y máximos para cada marca de clase, o sea, los números índices.
Como ven acá, son números de 4 dígitos entre 0 y 9.999, ¿sí? ¿Pueden hacerlo de otra manera? Pueden hacerlo, ¿sí? Eso está dado, ¿por qué? Por la precisión, por la cantidad de decimales que estamos usando acá, ¿sí? Entonces, como se quiere utilizar la mayor cantidad de decimales, por eso se generan números índices tan grandes, ¿sí? Si ustedes trabajan con menos decimales, podrían trabajar con números índices más pequeños, ¿sí? Eso no hay problema. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando no es normalizada? Porque este ejemplo que vimos recién es una distribución normalizada entre 0 y 1. Cuando no es normalizada, como lo dijimos anteriormente, ¿sí? Utilizo la fórmula para estandarizarla, para normalizarla, diciendo que z es igual a x menos m dividido sigma, ¿sí? Supóngase entonces que queremos construir una muestra artificial con una distribución normal del mismo grado de desagregación que el ejemplo anterior, pero con parámetros de m igual a 10 y sigma igual a 2. Es decir, una distribución normal que tiene una medida de 10 y una variancia de 2. Como expusimos anteriormente, la relación que vamos a utilizar para esta variable normal estandarizada va a ser esta función que tenemos acá. Se hace entonces la transformación de x a través del despeje de esta función, z por sigma más m, obteniendo de esta manera las marcas de clases correspondientes a una distribución normal con estos parámetros, m igual a 10 y sigma igual a 2. Entonces, para el primer caso voy a tener 2 por menos 4, que es la primera marca de clase, más 10, ¿sí? Igual a 2x, igual a 2 por 1 más 10, igual a 12. O sea, lo que hago es aplicar esta función que está acá, con los parámetros de marcas de clase anteriores, ¿sí? Y lo que obtengo son cuáles serían los valores para estas marcas de clase, ¿sí? Que responden a estos parámetros. De esta manera se obtiene directamente la ley de probabilidades y la muestra artificial de una distribución normal con parámetros de media igual a 10 y sigma igual a 2. Y el último tipo de distribución continua que vamos a abordar hoy es la distribución de Erlang. Esta es una distribución que es la suma de un número de variables aleatorias independientes que poseen una misma distribución exponencial. ¿Cuándo se puede aplicar esto? En modelos de sistemas de servicio masivo, en situaciones donde el servicio tiene que realizar dos operaciones, cada una con tiempo de servicio exponencial diferente. Entonces, tenemos, por ejemplo, filas de atención en donde se tiene que atender en uno y en otro, y en dos colas diferentes, ¿sí? Primero una, después otra, y ahí tienen tiempos de atención exponencial diferentes, ¿sí? Colas de servicio acumulativas, digamos. Si un experimento consiste entonces en m eventos sucesivos, y si el total de tiempo transcurrido para este experimento puede variar igual a m valores independientes de la variable aleatoria en estudio, por ejemplo, como les dije, la cola de espera, por ejemplo, tenés que hacer una cola, es lo típico cuando van a sacar el permiso de conducir. Ven que tienen como diferentes pasos que hacer. Entonces van y hacen la primera cola para sacar el numerito, la segunda cola para que le atiendan, la tercera cola para que le saquen la foto, la cuarta cola para que le mire el médico, y la quinta cola para pagar en caja. Y después en la sexta recién le dan el permiso de conducir. Bueno, algo así. Entonces, cada una de estas variables tiene una distribución exponencial independiente, cada uno de los cuales tiene un parámetro definido alfa. Entonces, la distribución de esta suma va a coincidir con una distribución de Erlang, con parámetro m y alfa, siendo m un entero positivo. O sea, m es la cantidad de eventos sucesivos independientes, y alfa es el comportamiento exponencial de las distribuciones. En este caso, entonces, tenemos una distribución que se encuentra determinada por estos dos parámetros, que van a estar dados por x igual a y1 y 2 hasta im, según la cantidad de eventos, ¿sí? Cola 1, cola 2, lo que espera en la cola 1, más lo que espera en la cola 2, más lo que espera en la cola 3, que va a ser la sumatoria en definitiva desde y igual a 1 hasta m de cada uno de los eventos independientes, ¿sí? O sea, ¿cuánto esperaron al final para que le den el carnet? Todo lo que esperaron en la cola 1, más todo lo que esperaron en la cola 2, más todo lo que esperaron, y así hasta la sexta cola que tuvieron que hacer. Suponiendo que I1, I2 y N es una muestra artificial con una distribución exponencial de parámetro lambda, entonces la media, ¿sí?, y la variancia van a estar dados por estas dos fórmulas, ¿sí? Es un elemento entonces de muestra artificial con distribución de Erlang de parámetro m y alfa. Estos son los diferentes tipos de distribuciones continuas, ¿sí?, con los que van a tener que trabajar. Hay un ejemplo para cada uno de ellos, y está la fórmula de distribución, y está cómo se aplica el método de números índices, ¿sí?
Lo que van a hacer ahora, ¿sí? Es así como a cada grupo le tocó una distribución discreta, le va a tocar una distribución continua. Un ejemplo de aplicación de distribución continua, ¿sí? Nuevamente, van a tener que utilizar, ¿sí?, su generador de números aleatorios si quieren, para aplicarlo en métodos de números índices. No hace falta que el sistema tenga programado estos cálculos, ¿sí?, de los valores de marcas de clase, ¿sí? Ustedes pueden hacer los cálculos ustedes y utilizar su sistema como lo habíamos definido anteriormente. O sea, ustedes ponen cuántas marcas de clase hay, cuántos son los máximos y mínimos. Lo que sí tendrían que hacer aparte y justificar es un caso de ejemplo en donde hagan los cálculos de esto, ¿sí? De cuáles serían las marcas de clase. Justificar esto nada más, ¿sí? Ya sea exponencial, ya sea normal, ya sea de Erlang, ¿sí? Continua, exponencial, normal o de Erlang. O sea, este cálculo de un estudio de caso lo pueden hacer ustedes manualmente. Pueden utilizar su generador para cargar estos datos al generador, ¿sí? Y que el generador les genere las muestras artificiales. Pero el cálculo este no hace falta que lo haga el sistema programado por ustedes. Esto lo pueden hacer manualmente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Lo que le vamos a pedir entonces es que busquen un caso de aplicación para cada una de las distribuciones continuas. Yo voy a tratar ya de hoy, ¿sí? No atrasarme como la vez pasada, ya hoy o más tardar mañana, cargarles una distribución a cada uno de los grupos al azar, ¿sí? Para que busquen un caso de aplicación de esa distribución. Como les dije, no es necesario que ustedes en su sistema involucren el cálculo del tipo de distribución, pero sí que lo hagan, ¿sí?, en el informe que van a realizar, planteando la situación, por qué se aplica el caso de distribución que les haya tocado, armar el cuadrito con las marcas de clase, y esos cuadritos sí cargarlos al sistema que ustedes ya tienen programado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. Bueno, les pregunto, ¿cómo están las cabezas? ¿Aguantan si ahora avanzamos sobre lo que es metodología de simulación? ¿Cómo tendrían que ustedes avanzar? Vamos a avanzar sobre el siguiente tema, que es cómo avanzar sobre un proyecto integral de simulaciones, ¿sí? ¿Qué pasos tiene? ¿Qué implica cada uno de esos pasos? Esto les va a servir después para la otra etapa, que es cuando a cada uno de ustedes les toque un escenario específico, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que documentar cada una de estas etapas. No hay más fórmulas, ¿sí? Es el paso a paso de una metodología. Así que avanzamos con eso, ¿sí? No hay Aguanten un problema. ratito. Bueno, No, Dale, no. dale. buenísimo. Aguanten un ratito que les comparto el PowerPoint. Ustedes piensen que normalmente tendríamos que tener de 3 a 4 horas de clase. Generalmente tenemos 3 horas de teoría y 1 hora de práctica, que es la consulta con Martín. Con este tema de la virtualidad y todo eso, estamos reduciendo bastante los tiempos de clases presenciales, pero bueno, estamos aumentando por ahí la cantidad de material de apoyo, ¿sí? Si en algún momento quieren rever algún tema o quieren hacer consulta, como les dije ya, ¿sí? Avísenme por el grupo de WhatsApp o me avisan por los foros y podemos rever o buscar ejemplos de cada uno de estos temas, ¿sí? Porque por ahí presencialmente uno puede tener charlas más directas, plantear diferentes ejemplos, así que si se traban, yo no veo las caras de ustedes, no tengo esa interacción, así que si se traban o tienen cualquier pregunta, por favor no duden en preguntar o escribirme después, ¿sí? Bueno, si quiero avanzar entonces sobre un proyecto de simulación, básicamente el proyecto va a tener estas etapas, ¿sí? En términos generales, y vamos a ir repasando cada uno de ellos. Analizar el problema, ¿sí? Esto lleva a las entrevistas, el trabajo con el estudio del know-how, del modelo, de tratar de entender la realidad de nuestro cliente o la realidad de la situación que estoy tratando de investigar. Voy a generar recolección de datos, esto puede ser estudios de planillas, por ejemplo, hay un chico que hizo su tesis con respecto a la simulación de
el sistema productivo de un aserradero y cómo mejorar ese sistema productivo, especialmente aprovechando los tiempos muertos de los usos entre una máquina y otra, porque es como que la máquina iba, el proceso productivo iba de una máquina a otra, tenía esto de ir escalonando, tenía paso 1, paso 2, y tenía tiempos muertos entre las máquinas. Entonces, hizo toda la simulación del proceso productivo dentro del aserradero para ver cómo optimizaba los tiempos muertos de las máquinas, ¿sí? Entonces, obviamente que tuvo que tener todo un análisis previo, entender el problema, recolectar datos. Para él fue planillas y planillas de Excel que tenían los expertos, obviamente trabajar con los expertos para que le expliquen qué significaban todas estas planillas, ¿sí? A partir de este trabajo de recolección de documentación, de estudio de datos estadísticos, de ver qué documentación tiene la empresa o el cliente, ¿sí? Dependiendo del tipo de investigación, a veces es leer paper, leer investigaciones, hablar con expertos, ¿sí? Paso a lo que es construir el modelo. Esto es generar la abstracción de la realidad, ¿sí? Generar una... Ahora vamos a ir viendo igual cada uno de los pasos, pero es generar el resumen de la realidad. Es decir, de la realidad qué partes son importantes y van a formar parte de mi modelo. Después tengo que hacer un trabajo de verificación, y ahí va el ajuste con el modelo. Esta verificación va a ser contrastar datos reales con los que tenemos, ¿sí? Ir viendo hasta que veo que mi modelo de alguna forma se ajusta a la realidad. Y este es un proceso continuo entre verificación y validación. Una vez que tenemos, ¿sí?, la seguridad de que nuestro modelo funciona, que está aprobado, ya sea por los expertos o por el contrarrestarlo con los datos, vamos a recién pasar a la parte productiva del modelo, ¿sí? Acá recién es donde empieza a servir para poder sacarle usufructo al modelo, ¿sí? ¿A través de qué? De diseñar diferentes situaciones de estudio, analizar los resultados y ir documentando todo, tanto documentación del sistema como documentación de las pruebas y de los análisis. Y por supuesto ver cómo esto queda como una herramienta implantada para el uso cotidiano del interesado. Entonces, ¿sí?, partiendo de las primeras etapas, simular un sistema implica ¿qué cosa? Experimentar con el sistema real es muy costoso, por eso paso a generar una simulación. Estudiar el sistema en amplios periodos de tiempo con la finalidad de obtener parámetros de variables aleatorias para poder después aplicarlos al fenómeno real. Hay sistemas, como les dije, el aserradero, sistemas productivos que no puedo interrumpir para probar diferentes estrategias, ¿sí? Máquinas paradas implican costo, implican dinero. Y por supuesto, cuando afecta la vida de las personas. Entonces, en todos estos casos es ideal trabajar con una simulación. El primer paso que dijimos de la metodología, formular y definir el sistema. Para eso tenemos que definir bien el problema. Acuérdense que definir los límites de un sistema que voy a modelar es la parte más importante, qué entra y qué no. Después puedo complejizarlo, puedo agregar cosas, pero en una primera etapa, en una primera iteración tengo que definir bien los alcances, ¿sí? Y todo esto parte de una pregunta. Acuérdense que yo siempre les digo, no pierdan el foco de la pregunta inicial. ¿Cuál es la pregunta que quiero responder? Y en base a esa pregunta voy a ir a empezar a identificar las variables, las funciones, ¿sí?, qué datos debo relevar. Todo parte de esa pregunta inicial, ¿sí? ¿Qué me interesa a mí? Me interesa disminuir los costos de producción. ¿Cómo disminuyo los costos de producción? ¿Qué me interesa a mí? Si yo parto de una hipótesis inicial, y esa hipótesis inicial es una pregunta, ¿sí? Entonces ese es el punto inicial a través del cual formulo el problema. Y va a dirigir todo el proyecto. Después puedo agregar más cosas, pero me tengo que centrar, nunca perder el horizonte, porque acuérdense que la realidad es muy compleja, y cuando yo me pierdo puedo empezar a meter cosas que van a hacer que mi sistema crezca indefinidamente y nunca termine. Definir entonces los objetivos de estudio, objetivos y metas, definir cuál es el sistema que voy a estudiar, los límites, los alcances, las restricciones, y a partir de ahí generar, acá dice un diagrama de flujo, o si no, una definición lógica, algún esquema de representación, esquema de procesos. Hay muchas maneras, ustedes lo pueden hacer a través del sistema de representación que a ustedes les sea más práctico. Ustedes dicen, profe, flujo lógico son los flujogramas, ¿sí?, los que ustedes aprendieron cuando empezaron a trabajar con programación. Flujos de procesos, muchas empresas a veces tienen algo de documentación, y esta documentación implica diagramas de procesos, eso también les puede ayudar, ¿sí? Entonces, alguna manera de definir cuál es el esquema o el flujo de ese proceso que estoy queriendo estudiar o analizar.
y empezar a sentar las bases iniciales de lo que va a ser después mi codificación también, ¿no? Entonces, en esto de formulación y definición del problema, tenemos el problema, los objetivos y metas, el sistema, los alcances, todo esto me va a llegar a una definición conceptual de mi modelo. Los problemas, ¿sí?, que puedo llegar a tener, amenazas, que me nieguen los datos, que no me quieran dar la información, que haya contradicciones, que uno me diga una cosa y otro me diga otra. Es importante que definamos cuáles van a ser los interlocutores válidos, con quién voy a hablar, y nunca menospreciar al experto que sabe por experiencia de vida también. O sea, el experto letrado, digamos, titulado, si está a disposición y tenemos la posibilidad de hablar, bienvenido sea. Pero a veces no está una persona que hable un lenguaje ingenieril o que tenga una titulación o un lenguaje técnico. Tengo que ir a hablar generalmente con el que está ahí, con el que trabaja con las máquinas, con el que está en el día a día. Entonces tenemos que ver la forma de encontrar el interlocutor válido, la persona que realmente sabe, y que me dé, como se diría, la posta, que me dé la información real. ¿Suena sencillo? No es tan sencillo, ¿sí? Porque tengo que interpretar, tengo que entender, y me voy a encontrar con la resistencia, ¿sí? La resistencia de, obviamente, los que creen que por ahí somos amenaza. En ese sentido, siempre hay que demostrar las ventajas de lo que venimos a hacer. Recuerden que acá nosotros no estamos presentando, no estamos planificando la implementación de un sistema que va a venir a controlar o que va a venir a gestionar las operaciones, ¿sí? En este caso lo que estamos generando es una simulación que ayude de alguna manera a los niveles gerenciales a jugar con los factores y poder responder a algunas preguntas que pueden hacer que aumente la productividad, que se gane más, ¿sí? Entonces mostrar las ventajas del trabajo que se está queriendo hacer. Se plantea como un conjunto de síntomas y aún no se conoce la causa, ¿sí? Generalmente podemos llegar a tener también un montón de preguntas dando vuelta, pero no estamos entendiendo bien el meollo de la cuestión. Entonces, definir bien esa hipótesis inicial o esa pregunta objetivo es muy importante. El objetivo, entonces, es resolver esa pregunta, resolver ese problema, ese cuestionamiento inicial, definir los pasos a pasos de cómo voy a solucionar ese problema, y cuáles van a ser las actividades que voy a necesitar realizar para poder cumplir esos objetivos. En cuanto al sistema, tengo que identificar los componentes, ¿sí? Cuáles son las entidades, cuáles son las partes de esas entidades, cuál es la información que tiene, ¿sí? Con qué datos estoy trabajando, ver si tengo que transformar unidades, ¿sí? Cómo se relacionan esos datos. Acá es importante todo lo que sean artículos, paper o expertos técnicos que me ayuden a definir fórmulas. En términos generales, puedo ver si son relaciones directamente proporcionales, o sea, cuando aumenta esto, aumenta lo otro, o inversamente proporcionales, cuando esto aumenta, lo otro disminuye. ¿Sí? Pero es muy importante la definición de las variables y las relaciones entre esas variables. O sea, de qué tengo que identificar cuáles son esas entidades, qué atributos tienen, qué valores tienen esos atributos, qué unidades manejan, si hay que transformar las unidades, y las relaciones, cómo influyen unas en otras, cómo se relacionan, si hay funciones que definan esas relaciones, ¿sí? Y cuáles son esas funciones. Y si no, aunque sea desde el punto de vista, como les dije recién, de influencia, si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales, por lo menos, ¿sí? Como para ir generando las gráficas y para ir generando los esquemas que definan el comportamiento de nuestro sistema. Los alcances y las limitaciones siempre son importantes tenerlos desde el primer momento bien definidos. De ahí empezamos. Una vez que identifique, bueno, qué estoy estudiando, cuál es mi objetivo, cuáles son los límites, empiezo a recolectar datos, recopilar datos, empezar a buscar, ¿sí? Si es posible. Incluso pueden, y es muy bueno, buscar estudios similares a lo que ustedes están queriendo hacer, ¿sí? Aunque no sean casos de simulación, pero si existen casos de simulación, si existen antecedentes, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos compañeros de ustedes que para el trabajo final tomaron el tema pandémico, ¿sí? En su momento fue la gripe H1N1, fue el dengue, bueno, ahora están haciendo lo del COVID, ¿sí? O sea, son temas recurrentes, lastimosamente, pero bueno. Entonces, si yo quiero representar una situación pandémica, voy a buscar, aunque esto del COVID-19 sea algo nuevo, busco todo, o sea, ahora hay muchísimos estudios porque hubo una explosión en cuanto a eso,
pero en el momento inicial, cuando yo quiero plantear el análisis de una situación, busco todo lo que hay de trabajos similares a estos. Eso me puede abrir un poco la visión, los parámetros de visión, ¿sí? Para ver qué variables puedo tener en cuenta y qué relaciones puedan haber entre las variables. Bueno, entonces recopilo información, qué datos se necesita y su importancia. En este caso, cuando hay variables aleatorias, ahí es en donde tengo que poner, si son variables definidas, variables continuas, variables que vienen de datos estadísticos fundamentados, los tomo y los relevo, ¿sí? Pero a partir de ahí yo tengo que ver cuáles son las variables aleatorias, y ahí tengo que hacerme la pregunta, para el caso del modelo analítico, si existe una distribución que de alguna forma reglamente el comportamiento de estas variables. O sea, ¿cuál es la frecuencia? ¿Sí? ¿Cada cuánto? Estudio la situación, estudio el caso, estudio los datos estadísticos y trato de ver si responden a un tipo de distribución de frecuencias, estas variables aleatorias, ¿sí? Verifico si esa distribución es afectada o no es afectada por el tiempo, y eso va a condicionar al modelo. ¿A qué tipo de modelo voy a trabajar? ¿Con qué tipo de modelo voy a avanzar sobre el diseño? Una vez que entonces tenemos estos datos, sí voy a tener que validar en algún momento la sensibilidad del modelo ante esas distribuciones. O sea, si yo supongo que se ajusta a una distribución de tipo exponencial, tengo que tener datos, dentro de lo posible, datos reales, y contrastarlos con cómo se comportaría una distribución exponencial. Y ahí lo que puedo utilizar es la técnica de bondad de ajuste, ¿sí? En donde yo tengo cuáles son los datos reales y tengo cuáles serían los datos calculados para esa situación, respondiendo, por ejemplo, a una distribución normal. Entonces digo, los datos reales tienen este tipo de distribución, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, cantidad de elementos producidos a lo largo de los años, o de los meses, tengo cada mes con sus diferentes producciones. Y bueno, yo estimo que esto es una distribución normal. Bueno, según la técnica de bondad de ajuste, contrasto los datos reales con cómo sería una distribución normal, con los cálculos de una distribución normal. Y ahí determino cuál es, ¿sí?, el desvío que se produce, ¿sí? Por bondad de ajuste veo si se acerca o no al tipo de distribución que yo estoy pretendiendo aplicar. Una vez que ya estoy convencido de que así es, se aplica la distribución que yo definí, es la que mejor se ajusta, paso a construir el modelo, ¿sí? Este modelo va a ser la abstracción del mundo real, lo dibujo, lo grafico, genero un flujo, identifico los elementos, las variables, ¿sí? Defino el nivel de detalle que le voy a dar, o sea, cuáles son las variables que van a ser implicadas. Estas son las variables que se ajustan a la distribución normal. Voy a aplicar el método índice para generar las muestras artificiales para estas variables. A su vez, estas afectan a estas otras variables, pero estas otras variables, ¿sí?, las puedo calcular a través de una fórmula. Entonces tomo mis valores de la muestra artificial, aplico la fórmula y obtengo estas otras variables, ¿sí? Por ejemplo, quiero saber la cantidad de camiones que necesito para transportar las vacas desde el criadero, digamos, a donde son sacrificadas. Bueno, entonces digo, tengo una cantidad de producción de cabezas de ganado vacuno por unidad de tiempo. Tengo la gráfica, digo que responde a una distribución normal, perfecto. Genero entonces esa variable aleatoria, ¿sí?, que se va a ajustar a esa distribución normal para generar las muestras artificiales del ganado vacuno en diferentes momentos o tiempos. Yo puedo fácilmente calcular, ¿sí?, según el peso de las vacas, según las capacidades de transporte de los camiones y según la cantidad de camiones, ¿sí?, cuántos camiones voy a necesitar para poder transportar esa cantidad de ganado vacuno producido, ¿sí? Entonces la única variable que se va a generar a través del método número de índice es eso, es la cantidad de ganado vacuno que se produce en diferentes unidades de tiempo. Y ahí yo puedo, a través de fórmulas, determinar cuántos camiones voy a necesitar, cuántos choferes, cuánto combustible, ¿sí?, cuál va a ser el costo asociado a eso, todo a través de fórmulas relacionadas. Entonces, con diferentes parámetros de simulación, puedo ir jugando. A ver, ¿qué pasa si pongo tantos camiones de tanta capacidad? ¿Cuánto me ahorro en combustible? ¿Cuánto es el costo de estos camiones? ¿Cuánto es el costo de los choferes? ¿Cuánto, sí? Empiezo a jugar con diferentes parámetros para determinar, a ver, a nivel productivo, cuáles son las mejores decisiones empresariales. ¿Se entiende? Eso sería un esquema genérico, en donde entran en juego un montón de variables, y definir cuál es el flujo, cuáles son las variables de estudio, quiénes influyen a quién, cuáles son necesarias
calcular según algún tipo de distribución, que son las variables aleatorias, y cuáles se desencadenan a partir de estas variables o muestras artificiales generadas. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ahí empiezo entonces a construir mi modelo y generar estas simulaciones. Una vez que ya tengo, obviamente, definido el modelo, cuáles son las variables, cuáles son los cálculos, las funciones, las fórmulas, paso a la programación. La programación, dependiendo del método, ya sea método analítico, método dinámica de sistema, lo que fuere, va a depender, ¿sí?, de la herramienta. Por ejemplo, ¿sí?, hay software específico, Simula, ProModel, PowerSim, Arena, ¿sí? Puede utilizar algún lenguaje matemático puro, como MATLAB también, ¿sí? No he probado GeoGebra, pero como vimos también tiene bastantes funciones que se pueden llegar a utilizar, GeoGebra por ejemplo, y si no, cualquier lenguaje de programación de propósito general, como es lo que están produciendo ustedes ahora, ¿sí? Java, C, Pascal, PHP, ¿sí? Python. Bueno, una vez que tengo generado entonces mi programa, paso a la etapa de verificación. Acá tengo que ver mi modelo, mi representación de la realidad, cuánto se acerca a la realidad que estoy queriendo representar, ¿sí? Permite asegurar que el modelo se comporta según el experimentador, ¿sí? Certificar que este modelo está correctamente construido, se ha construido de acuerdo a las especificaciones. Más aún si todavía tenemos diferentes personas interviniendo en el proyecto, o sea, tengo a alguien que fue a relevar los datos, alguien que generó el modelo, otro que codificó, bueno, ahí con más razón todavía tengo que ver si todas estas visiones, ¿sí?, congeniaron en un producto que represente realmente la realidad. Pero bueno, por más que haya una sola persona, también debo hacerlo. Y la validación, probar la concordancia entre el desempeño del modelo y el sistema real. Examinar, a ver, comparo, bueno, a ver, si tengo estos datos de la realidad y los vuelco en el modelo, ¿esto que me genera el modelo se acerca a la realidad? Es como lo que habíamos hecho con los métodos de números índices, ¿sí? Cuando ustedes aprendieron las marcas de clase, aprendieron a aplicar marcas de clase. ¿Sí? Esta es la realidad, esta es la probabilidad que me da el modelo. Ahora yo genero muestras artificiales y las calculo y aplico el método de marcas de clase. Bueno, una vez que apliqué, voy y llevo los resultados que me da mi modelo y los comparo con la realidad. Y a través, como les mostré, de la técnica de bondad de ajuste, cruzo las gráficas de lo que me está produciendo mi modelo con las gráficas de la realidad y veo si al menos en tendencia las gráficas se correlacionan. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí tengo entonces que examinar estos datos del modelo junto con datos empíricos de la realidad a través de un modelo, y ahí determino si es bueno o no y voy realizando los ajustes que crea necesarios. Entonces hay un ciclo ahí entre los ajustes al modelo y las verificaciones y validaciones necesarias. Una vez que tengo verificado y validado mi modelo, paso a la parte de experimentación. ¿Sí? Ahí es donde empiezo a jugar. ¿Qué pasa si? Y empiezo a jugar con las variables. ¿Sí? Una vez entonces validado el modelo, se realizan las experimentaciones que consisten en ¿qué cosa? En responder a esa pregunta inicial. Ya, una vez que tengo mi modelo generado, voy a responder esa hipótesis objetivo general. Empiezo a jugar con las variables para ver cuáles son los mejores valores productivos, ¿así? Empiezo a jugar con las variables para ver cuál es la mejor cantidad de camiones para alquilar, para comprar, cuál es la mejor cantidad de choferes, cuánto me puedo llegar a ahorrar en combustible. Entonces, ¿cuáles son las mejores variables para poder transportar estas vacas desde el campo hasta el matadero y ahorrarme la mayor cantidad de costos posibles? ¿Sí? A veces hay muchos kilómetros, bueno, también son variables que puedo meter en el análisis, y de esa forma puedo determinar cuáles son los mejores parámetros para responder, tal vez en diferentes temporadas con diferentes unidades, es decir, tantos camiones para tal temporada, tantos para otra temporada, tales camiones de tal capacidad, ¿sí? Para no dejar capacidad sin utilizar, ¿sí? De los camiones en tal época y tales camiones, entonces el dueño puede decidir, prefiero alquilar los camiones y no comprarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito diferentes capacidades en diferentes temporadas, ¿sí? Entonces, bueno, determino si puedo pasar a alquilar ese servicio de transporte y no comprarlos y llevarlos yo adelante. ¿Se entiende? Entonces empiezo a jugar con el modelo en pro de responder a esa pregunta, a ese objetivo inicial que me llevó a hacer todo el modelo, ¿no? Y obviamente puedo hacer pruebas de sensibilidad, ¿sí? Estas pruebas de sensibilidad incluso son necesarias hacerlas cuando estamos validando el modelo, ¿sí? O sea, para ver que realmente el modelo
responde de manera certera y lo más cercano a la realidad, yo hago pruebas contrastando con valores de la realidad, pero también hago pruebas de sensibilidad, o sea, poniéndoles valores exageradamente bajos o exageradamente altos a ver cómo se comporta en un modelo, por ejemplo. Y esos son los problemas de sensibilidad. ¿Qué pasa? Eso es cuando estoy verificando y validando el modelo. Acá, cuando estoy experimentando, las pruebas de sensibilidad pueden apuntar, por ejemplo, a ¿qué pasa si dejo todas estas variables constantes en mi modelo y juego solamente con esta? Y ahí empiezo a mover solamente una variable y ver cómo el dejar todas las otras constantes y jugar con una sola variable afecta a mi modelo. Después cambio, ¿sí? Dejo esa variable constante junto con otras variables constantes y tomo otra de las variables para empezar a moverla entre valores máximos y mínimos y ver qué pasa en el modelo. Entonces, esa sensibilidad de ajuste lo que me va diciendo son cuáles son las variables que más influyen en mi modelo. ¿Sí? Cuando todas las demás están constantes y solamente uno varía, puedo ver cuáles son aquellas que más influyen en mi modelo. ¿Se entiende? Y después, obviamente, va a empezar la planificación estratégica, ¿sí? Empezar a relacionar, a diseñar y a experimentar con el modelo, de manera tal en que, ¿sí?, voy reduciendo el número de pruebas experimentales necesarias, ya sé cómo trabajar con el modelo, ya sé cuáles son las variables más sensibles, ya sé cómo apuntar a determinados resultados, ¿sí? Los objetivos de la experimentación, saber a qué apunto desde el principio, ¿sí? Qué valores de parámetros me van a dar los mejores resultados, cuáles son las variables de interés y que puedo llegar a controlar, y obviamente siempre conocer, ¿sí?, lo que estoy queriendo simular o experimentar. Eso es la planificación estratégica. Y la planificación táctica, conocer las condiciones del problema, hacer una corrida, ver qué pasa. Siempre es bueno, gente, y algo que nos cuesta mucho a nosotros es ir tomando nota, ir tomando apuntes. No apelemos a que nuestra supermemoria se acuerde de todo, ¿sí? Entonces decir, bueno, tales variables toqué y obtuve tales resultados. Tales variables dejé constantes y con las otras jugué y obtuve tales resultados. ¿Sí? Porque de repente nos sentimos tentados a empezar a jugar con el modelo y obtenemos de repente un resultado que se acerca a lo esperado y no nos acordamos qué fue lo último que hice, qué fue lo último que cambié. Entonces documentar, ir anotando y ver estos puntos de equilibrio del modelo y cómo también se van asemejando al mundo real. Siempre voy a tratar de ir, ¿sí?, de alguna manera, tratando de generar una muestra que se ajuste más a la representación de mi problema, ¿sí? No muestras tan grandes, todo esto implica tiempo, implica procesamiento, ¿sí? Y bueno, siempre al principio las primeras corridas van a quedar solamente anecdóticas para aprender a utilizar el modelo, para aprender a conocer el modelo, para jugar, para ver si funciona, si no funciona, o qué funciona mejor, ¿sí? Y después recién vamos a empezar a trabajar fehacientemente con el modelo. Y la interpretación, ¿sí? Una vez que documenté, que guardé todas las pruebas, las corridas, empiezo a hacer la interpretación, ¿sí? Empiezo a analizar los resultados, las relaciones de las variables, los ajustes, dónde voy con tendencia a responder a la pregunta inicial, con tendencia a cubrir el objetivo bajo análisis, ¿sí? Ver cómo voy resolviendo ese problema que planteé inicialmente, ¿sí? Y una vez que ya tengo esta interpretación, es posible, ¿sí?, que querramos mejorar, que queramos, ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si agrego tal variable, ¿sí? ¿Qué pasa si lo mejoro de determinada forma? Voy tratando de darle mayor precisión al modelo, ¿sí? O incluso tratando de abarcar más respuestas posibles. Y como les dije, la parte de la documentación. Esto ayuda mucho a que esto sea utilizable a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, la documentación tanto de cómo funciona el modelo, qué es importante para el modelo, y si ustedes van a seguir trabajando sobre la mantenibilidad del modelo, ¿sí?, qué era tal variable, qué significaba tal cosa, por qué puse esta función, ¿sí? Un mínimo de documentación, aunque sea un flujograma, como les dice acá como propuesta, ¿sí?, para poder hacer la trazabilidad del modelo. Y por supuesto que el cliente lo entienda, que sea amigable, que sea fácil de utilizarlo, ¿sí?, que sea entendido, usado. No necesariamente siempre tiene que estar el experto ahí al lado apoyando al cliente, se supone que debe haber determinada autonomía en cuanto a lo que él
cliente puede llegar a hacer con la herramienta, ¿sí? Que nosotros estemos para otras cosas, ¿sí? Una vez que el modelo está funcional, el cliente lo tiene que usar. Nosotros vamos a estar después para otras cosas. A nosotros no nos interesa cómo el cliente use, que él lo use y cuando él quiera mejorarlo, bueno, ahí nos va a llamar, ¿sí? Pero no tenemos que ser tan dependientes de que nos necesite para todo. Por eso es importante, como le decía, que el sistema de ustedes sea parametrizable, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá, gente? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿cómo continuamos? Les voy a dar una de las distribuciones continuas a cada uno de los grupos para que busquen un ejemplo de aplicación. Eso va a ser para la semana que viene, ¿sí? La semana que viene vamos a empezar a trabajar sobre un modelo específico para cada grupo. Me gustaría, si a ustedes les interesa avanzar sobre algún tipo de modelo, si ustedes tienen pensado un escenario, que ya vengan con ese escenario. Y entonces vemos cómo le damos forma. ¿Se entiende? Ustedes dicen, me gustaría analizar tal de escenario. Entonces yo les ayudo. Vamos a dialogar como para ir dándole forma a ese escenario y ustedes apliquen el método, ¿sí?, analítico a ese escenario. Si para la semana que viene ustedes no tienen ningún escenario todavía planteado, pueden escuchar por ahí lo que los otros compañeros proponen y por ahí se les abren algunas ideas. Y si no, yo les muestro ejemplos de trabajos de años anteriores o algunos casos que tenemos estándares armados, ¿sí? Si para la semana que viene ustedes ya no tienen un modelo definido, o sea, un análisis de un escenario definido, ¿sí? Para la otra semana sí o sí se los va a dar la cátedra, porque no quiero que se atrasen. La idea es que ustedes terminen la cursada con el método analítico implementado, y mientras vamos a ir avanzando después con los temas del método de dinámica de sistemas. Para regularizar la materia ustedes tienen que tener este método analítico funcionando, el informe terminado, ¿sí? Esa es una de las condiciones. Y aparte de un parcial teórico que vamos a ver cómo lo implementamos más adelante, ¿sí? Eso es para regularizar la cátedra. Dado el tiempo, ¿sí?, en el cual se dicta la cátedra y cómo se van dando los contenidos, sabemos que ustedes no van a llegar al modelo de dinámica de sistemas implementado. Es muy difícil. Por ahí sí, por ahí no. Si llegan, ¿sí?, eso tiende a la promoción de la materia. Como ustedes saben, dada la situación actual, no podemos promocionar si no es en mesa final en el momento en que se habilitan las mesas. Así que la defensa del modelo de dinámica de sistemas va a quedar eventualmente para que lo hagan en alguna mesa, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. O sea que si hacemos todos los trabajos, o sea, probamos todo lo que es desde casa, regularizamos, pero sí o sí, digamos, pasamos para promocionar cuando se habilite todo para que pongan en la mesa. Y por ahora no están habilitadas, ¿sí?, las promociones ni los exámenes de mesa final que no sean últimas materias, ¿sí?, o trabajo de tesis o última materia, por ahora. Vamos a ver cómo esto eventualmente, ¿sí?, si todo sigue bien, se va a ir destrabando, ¿sí? Pero en el caso en que sigamos ante esta situación, nosotros no podemos promocionar, ¿sí? Entonces le vamos a ir haciendo esta evaluación en proceso que va a atender a la regularización de la materia. Pero es importante que ustedes terminen con el método analítico implementado. Por eso les digo, con lo que es contenido teórico, hoy terminamos con el método analítico. La semana que viene yo quiero ver las implementaciones de ustedes, ¿sí? Vamos a ver cómo les fue con el tema de la implementación de la distribución discreta, cómo les fue con la distribución continua, y ya vamos a hablar de posibles escenarios para el método analítico. Si ustedes tienen algún escenario, lo traen y lo planteamos y le damos forma. Si no lo tienen, les muestro escenarios de años anteriores y puedo asignarles desde la cátedra un escenario de ejemplo, ¿sí? Pero la idea sería que ustedes, más tardar la semana que viene, ¿sí?, salgan con algún escenario ya para empezar a trabajar, ¿sí?, en la aplicación del el método analítico en su herramienta, ¿sí? Eso va a determinar en la aplicación de todas estas etapas que vimos. Y en su trabajo final, en su informe, van a hacer la aplicación de todas estas etapas que vimos. Van a tener la parte de verificación, de validación, ¿sí? Después van a tener la parte de experimentación, de análisis de los resultados, de conclusiones. ¿Se entiende? Sí, profe. Para cerrar nomás la idea, una consulta. Ujú. O lo que hoy dimos de variable
aleatoria continua es para adaptar los números que generamos Claro, por ejemplo, tipo si de a vos valor, te ¿no? toca, si a vos te toca la distribución normal, ¿sí? Y vos decís, o la exponencial, cualquiera, ¿sí? Y vos decís, bueno, voy a buscar un escenario para aplicar a la distribución que me tocó, o sea, la exponencial o la normal, ¿sí? O la continua, cualquiera de ellas. Entonces vos decís, a ver, por ejemplo, para una distribución normal yo busco un estudio de casos de, supongamos, la producción de helados, ¿sí? Entonces yo veo que tenemos valores mínimos a los costados y valores picos en un momento central, ¿sí? Entonces tengo una distribución normal que se aplica a la producción de helados de una empresa. Te estoy inventando, ¿no es cierto? Entonces vos lo que haces es decir, bueno, a ver, ¿qué estoy tratando de, cuál es mi objetivo, mi variable de estudio en este caso, mi variable de análisis? La producción, ¿sí? La producción de helados. Bueno, ¿cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo? Si estamos hablando de distribuciones de probabilidad. Entonces aplico la función normal para sacar la distribución de probabilidad, ¿sí? En los diferentes momentos, digamos. Entonces de eso me va a dar una gráfica. Ahí lo que vos haces es calcular las marcas de clase, ¿sí? Ajustándose a esa distribución normal, ¿sí? Y lo que haces es aplicar a tu herramienta, que vos ya la tenés programada, diciendo, a ver, bueno, a ver, acá tengo 4 clases, o 5 clases, en donde la marca de clase es tal, tal, tal y tal, los valores mínimo y máximo los valores de función de probabilidad de cada marca de clase son tal, tal, tal y tal. Una vez que vos cargaste los valores de función de probabilidad, siguiendo una distribución normal a cada marca de clase, tu sistema solo debería calcular los máximos y los mínimos, ¿sí? Porque saca la función acumulada y calcula los máximos y mínimos para cada categoría. De ahí aplicas tu generador de números aleatorios y él te tendría que generar los números aleatorios cayendo dentro de cada una de las probabilidades de las marcas de clase, ¿sí? Y ahí vos en una gráfica podés mostrar cuáles son los valores que generó tu generador, ¿cómo? ¿Sí? Y cuáles son los valores de la distribución. En este caso la normal tenía que tener la gráfica de las probabilidades que vos cargaste versus los que vos generaste, digamos, ¿sí? Y eso te tendría que mostrar. ¿Se entiende? Y ahí lo estoy procesando. O sea, de lo que ya hicimos, ¿qué paso cambiaría? O sea, nosotros ingresamos las marcas de clase y la En el sistema distribución que... programado por ustedes no cambiaría nada, ¿sí? Ustedes simplemente cargan las marcas de clase y la función de distribución de probabilidad y el sistema les tendría que hacer todo, digamos, ¿sí? Lo único que ustedes, por eso yo primero les enseñé cuál es el método de marcas de clase y cómo implementarlo en sus sistemas. De ahí la clase pasada lo que les mostré es cómo generar variables discretas, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es generar variables continuas. En las variables continuas se van a ajustar a algún tipo de distribución, o la exponencial, o la normal, ¿sí? Exponencial creciente, decreciente, una continua, ¿sí? Funciones continuas cualquiera, ¿sí? Y lo único que van a hacer es ustedes buscar un caso de estudio, eso no va a ir programado en el sistema de ustedes, eso es algo que ustedes van a buscar una situación X en donde se podría aplicar esto, para que ustedes empiecen a ver cómo esto que ustedes programaron se puede aplicar en un caso real, ¿sí? Ese caso que ustedes están buscando tiene que responder a la distribución que les toque como grupo, ¿sí? Y una vez que ustedes definen, lo que tienen que hacer es en papel, en Excel, ¿sí? Proceder a generar las marcas de clase, y desde ahí sí ustedes lo cargan en el sistema y el sistema haría todo el cálculo solo, ¿sí? La idea es que ustedes, este método de marca de clase que ya lo tienen programado, vean cómo se puede utilizar tanto para funciones discretas, de variables discretas, como para funciones continuas, ¿sí? Ok, profe. ¿Tá? Eso la semana que viene vamos a mirar, ¿sí? Yo voy a empezar o sea, si ustedes quieren antes, yo les voy a subir la actividad, ustedes quieren subir la actividad como para que yo vaya mirando, yo voy mirando ya los trabajos de ustedes. Tiene que ser, si es posible el enlace a la del aplicativo como hicimos la otra vez, buenísimo, entonces yo entro y pruebo. Si no, un informe en donde se vea cómo trabaja el sistema, ¿sí? Cómo trabaja el sistema que ustedes programaron, ¿sí? Y si no, el informe y el enlace para que yo pueda probar. Entonces, de esa forma yo puedo ver a ver cómo se está ajustando las distribuciones al método de marcas de clase que ustedes tienen programado, ¿sí? Con los ejemplos, ustedes para la distribución continua les va a tocar una distribución, para la distribución discreta ya tienen asignada, ¿sí? Dale, profe. Bueno, vayan pensando entonces para la clase que viene un escenario sobre el que quieran avanzar, y si no, bueno, les voy a mostrar diferentes casos de estudio, y
Si no, la cátedra les va a asignar un tema. ¿Ok? Buenísimo. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa estamos a disposición, ¿sí? Acá estamos, así que escriban, pregunten, no se queden con las dudas, ¿sí? Y bueno, estamos en contacto, gente. ¿Ok? Dale, profe.